Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 29 del mes séptimo del año 2026, concerniente al día 15 del mes de Ab, el día de las almas gemelas, el día de la conclusión de la restauración del templo en el ser interior. 6 días de labor, el séptimo descansó, dice la Escritura. Y en conmemoración a esta fuente de toda la creación, pues el pueblo hebreo ha conservado la costumbre y la cultura de celebrar el Día de las Almas Gemelas. Después del 15 Ad empieza un proceso que termina por allá en las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, cuando nos sentimos cubiertos de la protección divina. Y precisamente en la era mesiánica, todos estos días se viven en un solo día, en la alegría constante, en la alegría permanente, aunque el día sea bueno o sea malo, lo transformamos en uno solo. Alegría, gozo y felicidad, y por eso le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora para tener un tiempo de reflexión y quizás toda una vida de perfección. El Todopoderoso nos habla en cada mañana, al aliento, al sentir el aliento que respiramos, el corazón que palpita, saber y tener conciencia de tener vida y de ser vida. Bueno, hoy el tema muy acorde con la celebración. Tenemos un gran especial, 6 de la tarde, Tuviat, el 15 del mes quinto, el día de las almas gemelas. Para las almas que aún todavía no son muy conscientes, le podrían llamar el día del amor y la amistad. Pero realmente es recordar y experimentar lo que somos y la capacidad que tenemos. Y por eso en esta porción, la porción número 46, de las consecuencias, la llamada la porción de la riqueza, porque hay un texto donde el Todopoderoso nos recuerda que cuando prosperes, cuando te llenes de éxito, no digas que fue tu fuerza y tu poder, sino yo, Yahweh, que te di la capacidad para crear riquezas. Entonces, ese es el tema de hoy, el poder para hacer, para crear riquezas. Bueno, entonces iniciamos directamente con este tema para ser conscientes de lo inconsciente e influenciar una de las áreas en las cuales más le genera dificultades y dolor a la humanidad, y es precisamente la pobreza. El problema de la pobreza a nivel mundial es un problema de inconsciencia. Todos nacemos prósperos, pero no todos prosperamos. Por eso al mundo no le falta dinero, al mundo le falta principios. Y ver la abundancia es diferente a sentirla. Y por eso la verdadera pobreza es el desconocernos a nosotros mismos. Tenemos un potencial que no se desarrolla en la mayoría de las ocasiones, y es según quien nos creó, tenemos el poder para crear riquezas. Solo que en lugar de crear riquezas, creamos dificultades y problemas. Y por eso, pues dice literalmente la Escritura que nos dio el poder para hacer riquezas. Ese Olam Asher, ese mundo del hacer, viene del mundo de la formación. Y ese mundo de la formación viene del mundo de la creación. Entonces, mientras no no tengamos un poder creativo, pues no vamos a formar, ni mucho menos vamos a hacer de la acción. Entonces, Él nos da la acción de generar riquezas, porque tuvo una emanación, tuvo una creación, tuvo una formación para que ahora tenga esa acción. Allí aparecen las cuatro letras del nombre, las 4 mundos superiores, el tetragramatón, el carácter divino, el Yud Hei Bau Hei, un estado de ser. Entonces, pues como estamos en este mundo de la acción, antes de hacer tengo que ser, y por eso se genera allí la importancia de poder crear, el poder creativo. Pues ese estado de ser más importante en nosotros es consigo mismo. Por eso, si no nos damos cuenta lo que somos, nunca lo podremos ser. Y hemos dado pues también charlas sobre el ser, sobre la conexión con el ser, hacemos mucho énfasis en nuestra comunidad de que nos demos cuenta de lo que realmente somos, porque
en nuestro inconsciente o subconsciente nos han instalado un ser que no somos nosotros. Mientras no nos vaciamos de ese ser de pobreza, de miseria, de escasez, de tormento y de dolor, pues no podemos nacer de nuevo. Y por eso, pues si fuimos creados iguales, todos fuimos creados iguales, pero nuestros comportamientos no son iguales, son diferentes, porque algunos quieren seguir viviendo en Egipto, porque Egipto en sí no es un país ni un lugar geográfico, ni pirámides, ni faraones. Egipto en hebreo quiere decir Israel, y se refiere directamente a los estados mentales limitantes y de estrechez. Mientras tengamos una mente estrecha, no va a caber el pensamiento creativo de ser rico. Entonces, pues en esa riqueza nos volvemos jueces, nos volvemos creadores, nos volvemos dioses. No es que nos volvemos a recordar lo que somos. Vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis, dice el Salmo 82, que tratamos de poner por obra públicamente todos los martes. Corresponde leer precisamente o activar el Salmo 82 en los salmos diarios. Por eso hay una promesa que se recibe solamente siendo consciente, con la conciencia que no tiene forma. O sea, una conciencia sin forma, ni tiene edad, ni tiene nombre. Esa conciencia que no tiene edad, ni tiene nombre, es como Melquisedec, rey de paz. Porque ese rey de paz, el rey de Shalom, el rey de Shalem, es el que ve al que me ve. Y por eso, cuando la conciencia que no tiene forma, ni edad ni tiempo, esa conciencia la conocemos como Binah, o como la presencia de la Ruach HaKodesh, o la presencia del Espíritu Sagrado. Pues no, entonces, por eso recordamos el Salmo 90, en el verso 2, cuando el Todopoderoso nos permite recordar que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que hay un poder creativo ya creado que tiene un modelo de éxito, de abundancia, a semejanza de quien lo creó. Y con ese modelo fue que se nos dio forma desde el principio. Al desconocer el principio del principio, entonces pensamos que se inició todo cuando dice la Escritura que creó los cielos y la tierra. Cuando ya hay algo físico, tiene que haber algo detrás de eso físico. Cielos y tierra, pues lo podemos ver, pero ¿qué hay antes de eso que podemos ver? Y eso es ese mundo inconsciente, es el mundo del infinito, del Ein Sof, el mundo secreto, donde el Todopoderoso nos quiere entrar en cada mañana. Ese mundo sin forma, ese mundo que tiene una conciencia que no se le ha dado forma, y esa conciencia siempre va a ser de riqueza, de abundancia, de felicidad. Esa conciencia siempre va a ser de paz. Entonces nos corresponde ejercitar esa conciencia, porque ser consciente significa darse cuenta, ser consciente que todo es poder energético, que todo es espíritu, y que se materializa de acuerdo a la frecuencia en que viviremos, porque nunca cambia la materia si no cambio primero la energía que la crea. Entonces, nuestro trabajo no sería en el mundo exterior, no sería trabajar duro para acumular riquezas, sería trabajar duro en nosotros mismos para despertar esa conciencia de lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo elevo la conciencia? La conciencia del amor, en el día del amor, en el día de las almas gemelas. ¿Cómo vuelvo a ser exactamente como esa alma que se le dio forma conforme a la semejanza de quien me creó? Ese en sí es el alma gemela, lo que se conoce como conciencia elevada o como pueblo de Israel. O sea que allí no hay conciencia de matar, de robar, de mentir, ni de adulterar, ni mucho menos de codiciar. Entonces cuando cauterizamos esa conciencia, empezamos a creernos más que los demás. Y es allí donde se cae en una conciencia religiosa, una conciencia de altivez, de soberbia, y se pierde la identidad del manso y humilde, conforme nos dijo Jesús: aprended de mí, que mi conciencia o mi estado de ser es mansedumbre y humildad, y hallaré reposo para tu alma. Porque volvemos a estar a ser como en el principio. Cuando me doy cuenta que no puedo cambiar la materia, sino cambio la energía que la crea, a eso se le llama conciencia.
Entonces, mientras más conciencia se tenga de lo que somos, pues más energía vamos a tener, porque somos energía y todo vibra según, conforme a cierta frecuencia, de acuerdo al nivel de conciencia. Entonces aparecen las leyes del que camina con Dios, las leyes de Enoch, también llamadas las leyes herméticas, como lo quieras obtener, pues hay una conciencia de que todo nace primero en la mente. Y entonces allí inicia la realidad con la idea que se despierta en la mente. Y que esa mente genera una correspondencia conforme es adentro, es afuera, conforme es arriba, es abajo. Y entonces esa correspondencia genera una frecuencia que vibra, porque todo vibra de acuerdo a su frecuencia. Entonces estas ya no son creencias, sino leyes que podemos comprobar. Y entonces pues aparece la ley de la polaridad, de lo positivo o lo negativo, de seguir pensando en pobreza queriendo tener riqueza. Entonces, en esa ley de la polaridad nosotros podemos pensar en riqueza, pues obviamente para que conscientemente se generen riquezas. Esa cuarta ley, que son los iguales, que solo es diferente en grado, como el frío y el calor. Entonces, pero se viven en lo mismo, como el odio y el amor, ese mundo dual, el mundo de la polaridad. Y entonces cuando nos pasamos al mundo de la unidad, pues si se siente frío, pensamos que hay calor. Y entonces ese pensamiento nos permite evitar la hipotermia. De la misma manera, ese mismo principio funciona para todo. Entonces eso genera un ritmo, que viene la ley del ritmo, también se conoce como la ley del péndulo, como la ley de la compensación, como que esto va y viene. Entonces, en esas diferentes leyes, en esas 7 leyes de la frecuencia elevada, de la frecuencia divina, podemos aprender cómo fluye el cambio y que siempre va a haber una causa y un efecto. Podríamos llamarla como la sexta ley, como que todo fuera casualidad. Entonces resulta que no todo es casualidad, sino causalidad. Todo tiene una causa y un efecto. Si el efecto es pobreza, es porque tengo que ir a la causa, y la causa es una pérdida de identidad. Cuando pensamos que somos pobres, sabiendo que nuestro estado de ser es de riqueza, que se nos dio el poder para generarla, pues entonces no aplicamos los principios de las escrituras. Y entonces perdemos el gen original. Entonces es la ley del género, lo masculino o femenino. Y es allí donde viene la luz llenando la vasija, y viene el día del amor y de la amistad. Cuando la luz creó una vasija, el clip, y entonces llenó de oro, llenó de luz esa vasija. Y cuando se termina ese trabajo en el inconsciente, cuando nos vaciamos de lo que no somos y aflora lo que realmente somos, Yeshua le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Entonces se trata de llegar a ese estado de ser luz. Y para ser luz, la vasija tiene que dejarse llenar de luz, como la luna queda llena en la luna llena del mes de Ab, el día 15, que el sol está en todo su esplendor y la luna recibe todo ese resplandor del sol. Entonces viene a tener esa boda entre lo masculino, que es la luz, y lo femenino, que es la vasija. Entonces viene la novia, que se ha vestido de blanco puro, limpio y resplandeciente, que son las obras que precisamente que la novia se ha preparado, porque se ha vestido de blanco puro, limpio y resplandeciente. Esto, que precisamente esa preparación de la novia es darse cuenta quién es. Y entonces allí la novia venimos a ser todos los que recibimos la luz del Omnipotente, la luz de sus leyes, la conciencia de abundancia, la conciencia de caminar con Dios, de caminar con Elohim. Eso se llama Enoch, y Enoch significa guerrero, entonces, o guerra. Por eso, entonces entramos a establecer estos diferentes principios, porque dice la palabra que juró y no se arrepentirá. Será sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, en el Salmo 110 del verso 4. Entonces, si hay un pacto, si hay una promesa de recibir ese poder en este mundo tridimensional, para que pasemos al mundo cuadridimensional y allí todo sea posible y fácil,
pero no desde lo trino, no desde el mundo tridimensional, porque ahí es el mundo de los imposibles, hay que pasar al mundo de lo posible. Entonces, ese mundo se le llama el mundo de la presencia, del nacimiento de nuevo. Entonces, viene aquí los consejos de las escrituras, es que no digas en tu corazón, el corazón son los sentimientos, porque no son pensamientos, son frecuencias, es lo que sientes, que viene obviamente de lo que piensas. Entonces, eso es lo que dice la palabra. No digas en tu corazón que fue en tu destreza, tu poder que te dio estas riquezas, sino yo, Yahweh, que te di la capacidad de crear riquezas, de hacer esa riqueza. Entonces, bueno, se conocen las escrituras desde lo creado, se creó los cielos, se creó la tierra, pero no se conocía lo que estaba antes en ese mundo espiritual, y ese es el tema que estamos tocando hoy, esa sustancia de las riquezas, que no son materiales, sino que son espirituales. Por eso la capacidad para prosperar está en ser virtuoso, eso se llama mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? La virtud, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso penséis, si es que hay virtud alguna. Bueno, la virtud es saber quiénes somos. Esa virtud de la conciencia de lo que somos, pues es lo que se traduce como Cail. Cail en hebreo quiere decir danzar, quiere decir como espiral en caracol o escalera de caracol, quiere decir virtuoso, pero también tiene el significado, y fue la palabra que se usó para riqueza. Por eso, si no escudriñamos el original, nunca vamos a entender a qué tipo de riqueza se está refiriendo la Escritura cuando dice el Todopoderoso, que no confíes en las cosas físicas y ni pienses que fue tu destreza y tu poder que originó esto, sino yo, Yahweh, que te doy el poder para crear riqueza. Allí la palabra riqueza, en ese texto de Deuteronomios 8, 17, 18, dependiendo la Biblia que esté leyendo, es la palabra Cail. Y Cail quiere decir danzar, guerrero, virtuosa, virtuoso, o guerrera. O sea, se refiere a lo masculino y a lo femenino. O sea que riqueza no es solo dinero, es la unión de lo material con lo espiritual, y que nos da esa capacidad para compartirle a los demás y ser ese canal, y no necesariamente el recipiente, sino ser el canal. Entonces se confunde la riqueza con la acumulación de bienes, y por eso es que le dice en el libro de Revelaciones, le dice a una región que eran muy prósperos, muy ricos y tenían mucha solvencia de dinero: ustedes son pobres, ustedes son míseros, ustedes no tienen conciencia de lo que realmente son, porque la riqueza no es el poder para acumular bienes, la riqueza es descubrirnos a nosotros mismos. Entonces se requiere una intención con los demás. Para generar riqueza no es quitarle las cosas a los demás. Esa intención en hebreo se llama kavaná. Entonces aplicar una kavaná, que es una intención de ayudar al prójimo, de amar al prójimo, eso genera una causa. Vamos a la causa que va a generar un efecto. Ese efecto es felicidad, alegría, gozo, y a eso es lo que se le llama verdadera riqueza. Riquísimo ya no es la misma palabra para el poder para hacer riquezas. Va a generar riquísimo, allí ya no se utiliza la palabra Cail, que es como escalera de caracol, como conectar el cielo con la tierra, como lo que hizo Jacob cuando se dio cuenta del 10, esos 10 pasos que se conectan entre lo humano y lo divino, y que suben y que descienden. Ya no es esa palabra Cail, sino la palabra, cuando se refiere que Abraham subió de Egipto riquísimo, ni siquiera rico, ni siquiera próspero, riquísimo, es la palabra Cabot. Y Cabot quiere decir peso pleno, cuando algo se convierte en lo que realmente es. Entonces somos la riqueza misma, porque somos el poder creativo. Que seas consciente o no de eso, ya es tu decisión, porque todos somos ricos, pero no todos prosperan, precisamente por falta de conocimiento. Conocimiento no del mundo ni de la destreza de los negocios, conocimiento de ti mismo. Porque cuando ti mismo te declaras lo que realmente eres, entonces te miras al espejo y dices: yo soy suficiente, yo lo tengo todo, yo soy próspero, soy creativo, y empiezo a establecer ese yo soy. Bueno, eso es lo que nos permite disfrutar el día del amor, de la amistad, bueno, que realmente es el día de las almas gemelas, porque si tú lo haces, yo lo hago, y cualquiera que lo haga, pues va a tener ese mismo estado de ser. Entonces no se trata de comprar un pastel, de vestirse de blanco, se trata de crear una conciencia realmente de lo que estamos experimentando y la oportunidad que tenemos de practicarlo, porque la práctica es la que hace el maestro. Entonces ese deseo de recibir sin esperar recompensa,
eso se llama en el hebreo serakat, obras de misericordia. Entonces, cuando se practican esas obras de misericordia, en estos tiempos tan exclusivos, cuando se aprende a amar, si amar es dar, y yo no doy, pues no amo. Entonces tengo que dar por lo menos un tiempo para despertar conciencias, tengo que llevar ese tiempo para a hacer obras de misericordia, para ayudar al prójimo, para hacer algo productivo. Y entonces, pues ahí viene el propósito de las pruebas. Porque ¿para qué nos hace pasar un grande y extenso desierto lleno de serpientes? Dice que en el capítulo 8 del verso 3 dice que del libro de Deuteronomio es que nos afligió y que nos hizo tener hambre y que nos sustentó con maná. Bueno, nos afligió y nos hizo tener hambre. ¿Y cómo nos sustenta con maná? Entonces, ¿por qué nos afligimos y por qué tenemos hambre? Si tenemos el maná, si el maná caía del cielo. Y si podemos provocar que ese maná caiga en nosotros. Entonces, por eso ayer hablamos pues que no solo de pan vive el hombre. Comida que no conocías. O sea, hay una comida física que tú ves, pero hay una comida espiritual que no se ve, pero se entiende. Y no conocías ni tú ni tus padres que la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso ese es uno de las respuestas. Allá en el monte de la tentación, que Jesús le dice al tentador cuando le dice que esas piedras se conviertan en pan, él dice, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y entonces, allí viene realmente la verdadera esencia. Más de todo lo que sale de la boca de Yahweh, vivirá el hombre. Porque es una vida que se genera desde la esencia, no desde lo material, de lo creado. Porque si lo iniciamos desde lo creado, entonces perdemos la fuente, perdemos el poder creativo. Y entonces tu vestido nunca se envejeció. Y sobre ti, ni en el pie se te ha hinchado 40 años. Y entonces reconoce a sí mismo en tu corazón que no castiga al hombre, a su hijo, así Yahweh, tu Dios, te castiga. O sea que no es un castigo, sino una corrección. Bendito el hombre en que el Señor corrige. Si te falta algo, no te falta nada. Te falta es una conciencia de declarar que eso que crees que te falta, ya lo tienes. Y entonces a eso es que se refiere la palabra Kail, que dijimos que significa en hebreo riqueza, que también significa virtud o valor o fortaleza. Y ahí viene la palabra Kahil, que esa Kahil quiere decir hacer girar o danzar. Por eso es que el ritual de la danza davínica es en círculos. Y es allí donde lo que estamos haciendo es una conexión entre lo terrenal y lo celestial, para que ángeles que suban también desciendan, generando un canal de bendición. Y no simplemente un acto folclórico de danza, qué bueno que danza, cómo tienes de destreza. Pero si no estás conectado con esa energía que estás generando, cualquiera lo puede hacer simplemente haciendo unos círculos unidos de la mano, en esa riqueza, en esa abundancia, y entonces danzamos como danzaba David. Qué bueno tener movernos en esa frecuencia elevada y poder movernos al ritmo del Creador y de su creación. Y entonces por eso es que cuando danzaba David, no le importó que se le cayeran sus vestiduras, porque eran cosas creadas, porque él estaba conectado allá con la fuente creativa. Entonces por eso ahí es donde nos lleva a ese estado de ser amoroso. David quiere decir amoroso, no odioso, ni mentiroso, no, amoroso. Y eso en sí es lo que se conoce como riqueza, allí en ese texto. Y entonces, por eso, pues bueno, ese poder se despierta. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17. Sino, acuérdate de Yahweh tu Elohim, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahí la palabra riqueza es ahí. Danza, guerrero, virtuoso. Entonces, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como este día, no como cualquier día, como este día, porque este día estás generando esa conciencia y puedes tener muchos días, pero si no lo generas, entonces no es como este día. Entonces, directamente en el libro de Devarim, palabras, Deuteronomio 8:18, dice, como en este día, no como en otro día. Entonces este día se convierte en el día que realmente es un día de descanso, un día de Shabbat, aunque estés trabajando, aunque estés haciendo diferentes actividades, como este día van a ser todos los días. Ese es conocer al Señor del día de reposo. No un día, sino una sensación de un sentimiento de confianza, de certeza, de seguridad, de riqueza, de sanidad, de felicidad, todos los días que tengas vida en esta tierra. Entonces, allí tenemos
pues la recuperación de nuestra identidad. Entonces, pues como este día no es en el futuro, es aquí, hoy, presente, ahora, en este instante. Porque lo que llamas presente es el pasado de un estado interior. Y lo que llamas futuro es el resultado de un estado que eliges ahora. Y por eso, el día que vivas así, va a cambiar todo. Y por eso no se trata de un día, ni poner una fecha, calendario. Se trata de un estado de ser que hoy estamos generando y practicando. Entonces, si elegimos nuestra realidad, no decir quiero salud, sino soy sano. Esa es como la primera instancia. Y empieza a mirar qué ves, qué sientes. Y encarna eso que ves y que sientes. Y camina y toma decisiones. Como esa persona, lo físico le envía una señal al campo cuántico. Si eso que deseas ya es verdad, ya lo tienes, ¿qué harías? Pues vivir como si ya lo tuvieras, aunque no lo tienes. Y entonces, no es el campo, no es el cómo, es el qué. Y cuando uno suelta el qué, el cómo, no busca comprobar si está funcionando. Porque si busca comprobar si está funcionando, entonces entró la duda. Sino que simplemente está confiado. Y entonces, ahí lo puedes reforzar cambiando los sentimientos. Y dedicando un tiempo para activar y motivar ese estado de ser. ¿Cómo sería si ya lo tengo, si ya lo tuviera? ¿Cómo me sentiría? Y entonces eso se establece como una conciencia. Porque esa conciencia mira a tu alrededor y escucha los sonidos. Escucha, intégrate. Empieza a danzar con esa escalera de caracol, de ángeles que suben y ángeles que descienden. Esa conciencia está aquí ahora. Y es esa conciencia de luz que ilumina todo mi ser. Y si no hay luz, tampoco habría obra. Porque dijo el Señor, hágase la luz, y luego hizo lo demás. Porque la luz es el conocimiento, y el darme cuenta, el tener conciencia, bueno, y todo lo demás. Entonces, pues viene esa clave. El dinero es mi servidor. Es como ese que me obedece y no me amo. Entonces allí se va ese miedo al no tener dinero para pagar, porque el dinero viene a mí a servirme, no a esclavizarme, porque cambio la conciencia, porque no voy detrás del dinero, sino del poder para crear riquezas. Y entonces no me pongo por debajo, sino por sobre. Porque allí ya no busco y persigo, sino que atraigo, y eso se llama soy un imán. Ese imán como dorado que atrae todas las riquezas del universo. Y entonces, pues, allí el dinero también me ama, y yo lo acepto. ¿Y por qué? Porque viene del amor puro del Todopoderoso. Porque no es el billete, sino la energía de abundancia, de prosperidad con la cual fuimos moldeados. Entonces, si me libero de todo apego por ese dinero, por la cosa física, por la cosa creada, y al liberarlo, entonces regresa a mí multiplicado. Porque al liberarlo tengo que aplicar los 10 principios. Y 10 por 10 son 100. Y 100 por 10 son 1000. Entonces regresa a mí multiplicado al 10, al 100 y hasta el 1000. Entonces no se trata de perseguir el dinero, se trata de generar conciencia de riqueza y de abundancia. Porque yo soy la conciencia de la riqueza infinita manifestada ahora en forma humana. Entonces, ese río que fluye es como un río dorado, como las corrientes de agua de vida, y fluye a través de mí. Entonces me convierto en ese canal. Porque he quitado los obstáculos de los pensamientos limitantes y lleno cada espacio vacío con riqueza divina. Es así como se trabaja, no el ganarme la lotería o el establecer bienes, sino la verdadera riqueza, que es esa paz, esa armonía, esa tranquilidad de saber que tú puedes crear lo que desees. Porque soy la fuente infinita de toda riqueza. Bueno, eso se asocia con 144,000. ¿Por qué? Porque 72 por 72 da 144,000. Porque una cosa es lo masculino y otra lo femenino. Porque esa gesed, esa misericordia que se recibe y que se da, la palabra gesed en hebreo tiene un valor numérico de 72. Entonces ahí viene el misterio de los 72, de los 3 días. De las 24 horas te da 72.
Y si multiplico 72 por 72 me da 144. 144.000, pues dividido por 10 me da 144. Entonces allí vienen esas multitudes. 3 días, 24 horas. Entonces viene allí esa semilla que se siembra y que germina y que se manifiesta al tercer día. Y por eso se conoce como la restauración del templo. Entonces, esos 3 días se convierten en 6 áreas emocionales que ahora se convirtieron o llenaron una vasija, la vasija del Shabbat, del reposo, de estar confiado en toda circunstancia y en toda situación que se me presenta, porque todo es para bien. Y esa situación vino a mi vida, no vino para destruirte, vino para que te encuentres. La situación en que te encuentras vino para que te encuentres. Entonces ahora que nos encontramos, nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad para crear riqueza. Boca todo, buena mañana, y leitrador, nos vemos luego.